Espere en la lluvia. No voy a ensuciar mi auto nuevo con su paraguas mojado. El grito cruzó la cortina de agua antes de que el motor rugiera. Soy Carmen. Tengo 68 años y toda la vida me gané el pan tomando medidas exactas como modista. Lo que mi yerno olvidó medir fue a nombre de quién estaba realmente ese motor que acababa de acelerar. La tarde había comenzado con un cielo gris y pesado, de esos que anuncian una tormenta implacable mucho antes de que caiga la primera gota. Me encontraba en la sala de espera de la clínica del doctor Silva, mi reumatólogo. Las articulaciones de mis manos llevan la cuenta exacta de los kilómetros de tela que he guiado bajo la aguja de mi máquina de coser industrial durante 4 décadas. Es un dolor sordo, constante, al que una se acostumbra con la misma resignación con la que se acepta que los días se acortan en invierno. La clínica estaba inusualmente vacía. El olor a desinfectante de pino y a revistas viejas flotaba en el aire mientras el reloj de pared marcaba las 3:15 con un tic-tac rítmico y monótono. Afuera, el viento ya comenzaba a golpear los grandes ventanales de vidrio, haciendo vibrar los marcos de aluminio con una violencia contenida. Mi teléfono sonó en el fondo de mi bolso. Era mi hija Daniela. La pantalla iluminó la penumbra de la sala de espera. Contesté con la voz pausada que me caracteriza. Esa misma voz que utilizaba para calmar a las novias nerviosas cuando un vestido de seda no caía exactamente como en la revista. Daniela hablaba rápido, atropellando las palabras, una costumbre que adquirió desde que se casó con Ricardo. Me dijo que estaba lloviendo a cántaros en su zona y que había convencido a su marido de pasar a buscarme por la clínica. Le respondí que no era necesario, que tenía el número de una cooperativa de taxis de confianza y que el trayecto hasta mi casa era corto. Pero Daniela insistió. Dijo que Ricardo quería aprovechar para probar los frenos del auto nuevo en el asfalto mojado. Una excusa tan absurda y adolescente que me provocó una leve sonrisa de incredulidad. No quise discutir. La juventud tiene una fascinación peculiar por complicar lo simple, y mi hija, a sus 35 años, seguía atrapada en la necesidad constante de justificar las acciones del hombre con el que compartía su vida. La consulta con el doctor Silva transcurrió sin novedades. Me recetó los mismos antiinflamatorios de siempre, me recomendó mantener las manos calientes y me despidió con una sonrisa amable. Cuando salí al vestíbulo principal, la tormenta ya había desatado toda su furia sobre la ciudad. No era una simple lluvia de otoño, era un diluvio bíblico. Las calles se habían convertido en ríos oscuros, donde los faros de los pocos vehículos que transitaban se reflejaban como ojos asustados. El sistema de alcantarillado había colapsado en la esquina, creando una laguna turbia que amenazaba con subir a la acera. Me ajusté el abrigo de lana. Abrí mi viejo y robusto paraguas negro, un regalo que mi difunto esposo Miguel me hizo hace más de 10 años, y me paré bajo el pequeño toldo de la entrada de la clínica a esperar. El viento soplaba con ráfagas heladas que se colaban por el cuello de mi abrigo. Mis zapatos ortopédicos, prácticos pero poco elegantes, comenzaban a humedecerse por las salpicaduras de la calle. Observé el tráfico lento y pesado, buscando la silueta del vehículo de mi yerno. Ricardo es un hombre que trabaja en una agencia de publicidad, un individuo que mide el valor de las personas por la marca de su reloj y el corte de su traje. Siempre me pareció fascinante, desde un punto de vista estrictamente clínico, cómo alguien puede invertir tanta energía en proyectar una imagen de éxito mientras su cuenta bancaria respira con dificultad a fin de mes. A él le gustaban las cosas brillantes, ruidosas e imponentes. Por eso, cuando decidió que necesitaba un auto nuevo para proyectar autoridad ante sus nuevos clientes, eligió una camioneta deportiva de color plata, inmensa, con rines de aleación y asientos de cuero claro. Finalmente vi la camioneta doblar la esquina. Avanzaba despacio, como si el conductor temiera que la lluvia pudiera derretir la pintura impecable. Se detuvo frente a la clínica, pero no se acercó a la acera. Ricardo dejó el vehículo a unos 3 metros de distancia, obligándome a cruzar el charco más profundo de la calle si quería subir. No me quejé. No está en mi naturaleza hacer aspavientos ni exigir cortesías que deberían nacer del sentido común. Sujeté mi bolso con fuerza, afirmé el paraguas y di 2 pasos hacia la calle, sintiendo cómo el agua helada me empapaba los tobillos al instante. Llegué a la puerta del copiloto.
Toqué el cristal oscuro con los nudillos, esperando que quitara el seguro. En lugar de eso, la ventana descendió apenas unos 5 centímetros, lo suficiente para dejar escapar el aire acondicionado y el sonido de una música en inglés a volumen innecesariamente alto. Me incliné ligeramente para mirar hacia el interior. Ricardo estaba impecable, con su camisa de cuello almidonado y las manos aferradas al volante forrado en cuero, mirando hacia el frente con una expresión de profunda incomodidad. Ni siquiera giró la cabeza para mirarme a los ojos cuando abrió la boca. «Carmen», dijo, usando ese tono falsamente formal que siempre empleaba conmigo cuando quería establecer distancia. «Mire cómo está. Está goteando por todas partes y ese paraguas es un desastre. Acabo de llevar el auto a que le hagan un tratamiento de cera y el interior está inmaculado. Espere en la lluvia. No voy a ensuciar mi auto nuevo con su paraguas mojado. Llámese un taxi». El cuero sintético de sus asientos valía más que mis 68 años, más que mis articulaciones adoloridas, más que el respeto básico hacia la madre de su esposa. Antes de que yo pudiera articular una sola sílaba, antes de que pudiera decidir si valía la pena responder a semejante bajeza, el cristal subió rápidamente, sellando el interior del vehículo. Ricardo pisó el acelerador de golpe. La llanta trasera derecha giró en el charco profundo frente a mis pies, levantando una ola de agua sucia y barro que se estrelló de lleno contra mis piernas y la parte baja de mi abrigo. Me quedé allí, de pie en medio de la calle inundada, bajo la lluvia torrencial. Observé las luces rojas traseras de la camioneta plateada mientras se alejaba y desaparecía entre el tráfico denso y la neblina. Cualquier otra mujer habría gritado. Cualquier otra suegra habría sacado el teléfono inmediatamente para llamar a su hija y exigir una explicación, llorando de indignación. Yo no. Mi orgullo es silencioso y no gasta energía en pedir disculpas a quienes no las merecen, ni en exigir explicaciones a quienes son incapaces de darlas. Observé la mancha de barro en mi abrigo con una neutralidad casi científica. Era fascinante la absoluta estupidez del ser humano. Ricardo pensaba que acababa de humillar a una anciana indefensa. Pensaba que había defendido su territorio, su pequeño castillo de metal y cuero. Lo que no sabía, lo que su arrogancia le había impedido recordar, era el pequeño y crucial detalle de cómo ese castillo había llegado a sus manos. Caminé lentamente de regreso a la acera. El frío empezaba a calar mis huesos, pero mi mente estaba extrañamente cálida, trabajando a una velocidad que me sorprendió a mí misma. Me refugié nuevamente bajo el toldo de la clínica. No llamé a Daniela. No tenía sentido involucrar a mi hija en ese momento. Ella solo ofrecería excusas baratas y disculpas que no le correspondían. Levanté la mano cuando vi acercarse un taxi amarillo, un modelo sedán antiguo que había conocido días mejores. El vehículo se detuvo frente a mí con un chirrido de frenos. El conductor era un muchacho joven, con ojeras profundas y una chaqueta de lana gastada. Abrí la puerta trasera y dudé un segundo antes de entrar. «Disculpe, muchacho», le dije con voz serena. «Estoy empapada, le voy a mojar los asientos. Lo importante es que usted no se gane una pulmonía. Cierre la puerta que el viento está bravo». Apoyé la cabeza contra el cristal frío de la ventana y dejé que el movimiento del auto me meciera. Mientras observaba las luces de la ciudad borrosas por la lluvia, mi mente viajó 6 meses atrás, al día exacto en que esa camioneta plateada entró en nuestras vidas. Fue una tarde de martes. Daniela había llegado a mi casa llorando en silencio, con esa angustia contenida que me partía el corazón. Se sentó en la silla de madera frente a mi máquina de coser y me confesó que el banco le había denegado el crédito a Ricardo para comprar el auto que necesitaba urgentemente. Ricardo, según ella, estaba deprimido. Decía que en su agencia de publicidad no lo tomarían en serio para el puesto de director de cuentas si seguía llegando en su viejo sedán. Daniela me suplicó ayuda. Miguel, mi esposo, había sido un hombre inmensamente previsor. Trabajó como contador toda su vida y, aunque vivíamos con la modestia de la clase trabajadora, supo invertir en pequeños fondos seguros. Cuando falleció, me dejó una tranquilidad financiera que yo manejaba con absoluta discreción. Nadie, ni siquiera mi hija, conocía el monto exacto de lo que Miguel había dejado. Ese martes miré las lágrimas de mi hija y tomé una decisión. Dije que ayudaría,
pero bajo mis propios términos. No le daría el dinero a Ricardo. No le firmaría un cheque para que él hiciera y deshiciera a su antojo. Fuimos al concesionario juntos. Ricardo caminaba por el salón de exhibición inflando el pecho, tocando la carrocería de los vehículos como si ya fueran suyos, hablando en voz alta con los vendedores sobre caballos de fuerza y torque. Yo me senté en la oficina del gerente, un hombre llamado Donato, cuya esposa había sido clienta fiel de mi taller de costura durante años. La transacción fue clara y precisa. Yo pagaría la entrada fuerte, el 70% del valor del vehículo en efectivo, y financiaría el resto a 12 meses a través de mi propio banco. Pero el contrato, los papeles de propiedad, el seguro y el registro absoluto del vehículo quedarían exclusivamente a mi nombre. Ricardo figuraría únicamente como conductor autorizado en la póliza de seguro. Cuando Ricardo entró a la oficina para firmar, estaba tan deslumbrado por el olor a auto nuevo y por la llave electrónica que el vendedor le puso en la mano que no leyó ni una sola de las cláusulas. Firmó el anexo de responsabilidad civil sin mirar el encabezado del documento principal. Daniela lo sabía, por supuesto, pero con el paso de los meses y ante la insistencia de Ricardo en llamar a la camioneta su nave, sospecho que mi hija prefirió olvidar la naturaleza exacta del arreglo para mantener la paz matrimonial. Ricardo, en su ceguera de vanidad, realmente creía que el auto era suyo. El taxi se detuvo frente a mi casa, una construcción antigua de un solo piso, rodeada por un pequeño jardín que Miguel solía cuidar con esmero. Pagué la tarifa, le dejé una propina generosa al muchacho y le agradecí por la calefacción. Caminé por el sendero de piedra hasta la puerta principal. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba. Metí la llave en la cerradura y entré. La casa me recibió con su silencio habitual y el aroma a cera de abejas y lavanda. El pasillo estaba a oscuras, iluminado solo por la luz de las farolas de la calle que se filtraba por las persianas. No me quité el abrigo mojado. No me quité los zapatos enlodados. Mis pasos resonaron sobre el suelo de madera de roble, dejando pequeñas marcas de humedad, mientras caminaba directamente hacia el estudio que había pertenecido a Miguel. Era una habitación pequeña, forrada de estanterías llenas de libros de contabilidad, novelas históricas y cajas de recortes. En el centro, el pesado escritorio de madera oscura, intacto desde el día de su muerte. Me acerqué al escritorio. El agua escurría por el borde de mis mangas, cayendo en gotas silenciosas sobre el cristal de la mesa. Metí la mano en el bolsillo interior de mi bolso y saqué un pequeño manojo de llaves. Seleccioné la llave de bronce más pequeña, la que abría el cajón inferior derecho, el cajón donde Miguel guardaba los documentos importantes y que yo había mantenido como nuestro archivo confidencial. Introduje la llave. Giró con un sonido metálico y seco. Tiré del cajón. El olor a papel viejo y a encierro subió hasta mi nariz. Moví un par de carpetas de gastos médicos y aparté la libreta de ahorros. Al fondo, descansaba un sobre manila amarillo, grueso y sellado con un hilo rojo. Lo tomé con las 2 manos. Estaba seco, perfectamente conservado. Lo abrí despacio, deslizando los dedos por el borde y extraje el contenido. Era un fajo de papeles grapados. En la primera página, el logotipo del concesionario brillaba bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio que acababa de encender. El título de propiedad, el contrato de compraventa, la póliza de seguro a todo riesgo. Leí las líneas impresas en negrita, aquellas que detallaban la propiedad absoluta del bien mueble. Mi nombre completo, Carmen Elena Rojas, estaba impreso allí, rotundo e innegable. No había copropietarios, no había transferencias pendientes. El vehículo plateado, que en ese mismo instante estaba siendo guardado del agua en algún garaje cerrado, pertenecía legal y totalmente a la mujer que acababa de ser abandonada en la tormenta. La ironía de la situación era tan perfecta, tan matemáticamente precisa, que no pude evitar soltar una carcajada corta y seca que resonó en la habitación vacía. Ricardo, en su infinito afán por proteger su estatus, había maltratado a la única persona que tenía el poder legal de arrebatárselo en un abrir y cerrar de ojos. Él no me había dejado en la calle por maldad calculada. Lo había hecho por algo mucho peor, por una estupidez arrogante. Creía que su poder residía en el volante que sostenía
ignorando que el verdadero poder siempre reside en el papel que certifica quién es el dueño del volante. Acomodé el documento sobre la mesa. Tomé el teléfono fijo que descansaba en la esquina del escritorio. Era un modelo viejo, de botones grandes. Marqué un número de memoria, un número que no llamaba desde hacía 6 meses. Escuché el tono de llamada 1, 2, 3 veces. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Aún estarían abiertos. Concesionario Automotriz del Sur. Buenas tardes, le atiende Patricia. Respondió una voz femenina al otro lado de la línea, profesional y distante. Buenas tardes, Patricia. Habla la señora Carmen Rojas, dije, manteniendo el tono neutro, sin que el temblor del frío se filtrara en mi voz. Necesito hablar con el gerente, el señor Donato. Es un asunto urgente sobre el vehículo que adquirí con ustedes hace unos meses. Lo comunico. Sentía una calma profunda, la tranquilidad de quien ya ha organizado todas las piezas en el tablero y solo necesita hacer un movimiento para declarar el final de la partida. ¿Doña Carmen? Qué gusto escucharla. La voz áspera y amable de Donato interrumpió la música. ¿En qué le puedo servir esta tarde de tanta lluvia? Necesito que me haga un favor profesional. Necesito iniciar los trámites inmediatos para poner a la venta la camioneta plateada. Y necesito que enviemos una grúa a recuperarla mañana a primera hora. El conductor autorizado ha perdido sus privilegios. Siendo usted la única titular, el vehículo es suyo para disponer de él como prefiera, dijo con voz firme. Prepararé el papeleo de cancelación de autorización de manejo. ¿A qué dirección enviamos la grúa mañana? La grúa llegaría a las 10 de la mañana, justo en medio del horario laboral, frente a todos sus colegas, frente a sus clientes, en el momento exacto en que el sol saliera y el asfalto estuviera seco, listo para que el auto nuevo, inmaculado y libre de paraguas mojados, emprendiera su viaje de regreso a su verdadera dueña. Colgué el teléfono y cerré el cajón. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero la verdadera tormenta para Ricardo apenas estaba por desatarse. Me desperté antes de que el sol terminara de asomarse por la ventana de mi cuarto. El dolor en las manos era más agudo que de costumbre, un latido sordo y profundo en la base de los pulgares y en las muñecas. El frío de la lluvia de ayer se había metido en las articulaciones, un recordatorio físico de la tormenta y de la ola de barro que la llanta de la camioneta plateada me había arrojado encima. Me senté en el borde de la cama, frotando mis nudillos nudosos uno por uno, como quien calienta el motor de una máquina vieja que lleva mucho tiempo parada. No había prisa en mis movimientos, pero tampoco había tiempo que perder. Hoy era un día de trabajo distinto. Toda mi vida había cosido dobladillos, ajustado cinturas y arreglado los desastres que otros hacían con tijeras baratas. Hoy me tocaba descoser una costura que había quedado torcida desde el principio. Fui a la cocina, llené la cafetera de aluminio abollada en un costado y encendí la hornilla. El sonido del gas prendiendo rompió el silencio de la casa, seguido poco después por el burbujeo constante del agua hirviendo. Mientras el aroma a café tostado empezaba a llenar el ambiente, caminé hacia el estudio de Miguel. El abrigo de lana negra seguía sobre la silla de cuero, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. La mancha de barro en la parte inferior se había secado por completo durante la madrugada, convirtiéndose en una costra grisácea, tiesa y áspera que endurecía la tela y la deformaba. Lo tomé por los hombros, sintiendo el peso de la humedad que aún persistía en el forro interior, y lo llevé despacio al lavadero del patio trasero. El sol de la mañana brillaba con esa claridad engañosa que suele seguir a las grandes tormentas. El cielo estaba despejado, de un azul limpio y frío. Agarré un cepillo de cerdas duras, de esos que siempre uso para quitar las pelusas rebeldes de los abrigos oscuros antes de entregarlos a las clientas, y empecé a raspar el barro seco. El polvo de tierra caía sobre la pileta blanca de cemento con un sonido arenoso. Raspar una mancha incrustada en lana pura es un trabajo de mucha paciencia. Si lo haces con rabia, si aplicas demasiada fuerza, terminas rompiendo las fibras y arruinando el tejido para siempre. Hay que aplicar la presión justa, con movimientos secos, rítmicos y calculados. Asimismo estaba mi cabeza en ese momento. No sentía rabia, ni ganas de gritar, ni esa furia descontrolada que nubla la vista. Sentía una claridad absoluta, una necesidad metódica de dejar las cosas limpias,
de quitar la suciedad que la arrogancia de Ricardo había intentado dejar sobre mí. El timbre de la puerta principal sonó justo cuando estaba enjuagando el borde inferior del abrigo con un chorro de agua fría bajo el grifo. Cerré la llave. Me sequé las manos en el delantal de algodón que me había puesto sobre la ropa de estar en casa y caminé por el pasillo. Era Marta. Marta vive en la casa de al lado desde hace más de 30 años. Fue maestra de primaria toda su vida, de esas mujeres de carácter firme que nunca necesitaron levantar la voz ni dar un grito para que 40 niños traviesos guardaran silencio absoluto en un salón de clases. Nos conocemos tanto, hemos compartido tantos tés por las tardes y tantas confidencias en el porche, que ella no espera a que yo le abra la puerta por completo ni le ofrezca pasar. Simplemente empujó la madera, entró directamente al pasillo, dejó una bolsa de papel estraza con pan dulce sobre la mesa del comedor y se dirigió a la cocina para sacar 2 tazas de cerámica de la alacena. «Huele a humedad en esta casa, Carmen», dijo Marta, sin voltear a mirarme, sirviendo el café humeante con pulso firme. «Y vi las marcas de zapatos llenos de lodo en la entrada. Tú nunca dejas la entrada así. ¿Qué pasó ayer en la clínica? Daniela me dijo que su marido iba a pasar a buscarte por la lluvia». Le conté la historia con la misma neutralidad con la que le explicaría cómo hacer un patrón de costura. Le hablé del toldo de la clínica, del charco en la calle, de la ventana bajando apenas unos centímetros. Le repetí las palabras exactas de Ricardo sobre su auto recién encerado y su miedo a que mi paraguas mojado arruinara su tapicería de cuero claro. Y, finalmente, le describí el momento en que aceleró, dejándome empapada con el agua sucia de la alcantarilla. Marta dejó su taza sobre el plato con un golpe seco que hizo tintinear la porcelana. Su rostro, surcado por las mismas arrugas de la edad que el mío, se endureció. Sus ojos oscuros brillaron con una indignación que yo misma había decidido no demostrar. «Ese infeliz», murmuró Marta, apretando los labios hasta convertirlos en una línea fina. «Siempre supe que era un fantoche, un hombre de cartón que vive de las apariencias. Pero dejar a la madre de su esposa bajo un diluvio por cuidar unos asientos sintéticos. Carmen, dime por favor que llamaste a Daniela. Dime que le dijiste a tu hija la clase de bestia con la que duerme». «No, Marta. Daniela no tiene la culpa de la ceguera de su marido, y si la llamo, solo va a llorar, a pedirme perdón en su nombre y a justificarlo diciendo que estaba estresado por el trabajo. Las palabras no sirven con gente como Ricardo. Él no entiende de respeto ni de familia. Él solo entiende de estatus, de lo que la gente ve. Así que ayer por la tarde, cuando llegué, abrí el cajón de Miguel y saqué los papeles del concesionario. Llamé a Donato. Una sonrisa lenta y afilada comenzó a dibujarse en su rostro. La sonrisa de la maestra que sabe que el alumno más insolente está a punto de recibir la reprimenda de su vida frente a toda la escuela. «Donato», repitió Marta, saboreando el nombre. «¿El gerente de la automotriz? ¿El mismo Donato al que le cosiste los vestidos de quinceañera de sus 3 hijas? A las 10 de la mañana, una grúa va a presentarse en la agencia de publicidad de Ricardo. Donato se encargará de todo». La pantalla digital mostraba el número del teléfono celular de Daniela. Respiré hondo, compuse mi expresión aunque ella no pudiera verme y descolgué el auricular. «Mamá, hola, buen día». La voz de Daniela sonaba inusualmente aguda, apresurada, con ese tono de falsa normalidad que la gente usa cuando sabe que algo anda mal pero prefiere ignorarlo. «¿Cómo amaneciste? Oye, ayer me quedé preocupada. Ricardo llegó a casa empapado. Dijo que había un tráfico terrible por la tormenta y que cuando pasó por la clínica ya no estabas. Dijo que seguro te habías tomado un taxi porque no querías esperarlo». «Llegué bien, Daniela. Tomé un taxi, en efecto», respondí con voz calmada, midiendo cada palabra. Me mojé un poco, pero nada grave. El abrigo está en el lavadero. «Oye, mamá, te llamo rapidísimo porque Ricardo me está volviendo loca desde temprano. ¿Te acuerdas de los papeles de la camioneta? ¿La póliza de seguro y la tarjeta de circulación original?» En ese momento, la voz de Ricardo se escuchó de fondo, fuerte y autoritaria, sin importarle que yo estuviera al otro lado de la línea. «Dile que busque los originales, Daniela. Los necesito hoy sin falta para el registro del edificio», gritó Ricardo. Su tono era el de un gerente dando órdenes a un empleado menor. Daniela suspiró en el teléfono. «Mamá, ¿escuchaste?
Es que en la agencia de publicidad por fin le asignaron el cajón de estacionamiento VIP, el que está justo en la entrada principal, techado, al lado de los directores. Ricardo está feliz. Dice que es clave para su imagen llegar y estacionar su camioneta ahí. Pero el guardia de seguridad del edificio es súper estricto y le exige ver la póliza original y los papeles de registro para darle la tarjeta magnética de acceso exclusivo. Sin esos papeles, lo hacen estacionarse en el lote de tierra de la vuelta. Y tú sabes cómo se pone con su auto nuevo. No quiere que le caiga polvo. ¿Crees que puedas buscar los papeles y mandarlos con un mensajero a su oficina hoy en la mañana? Ricardo, el hombre que me había negado un asiento para no ensuciar su tapicería, ahora me exigía, a través de mi hija, los documentos legales que yo había pagado para poder exhibir ese mismo vehículo en un estacionamiento exclusivo y alimentar su vanidad frente a sus jefes. Quería los papeles para proteger su imagen. Quería usar mi inversión para cimentar su estatus. «Mamá, ¿estás ahí?», preguntó Daniela, notando mi silencio. «Aquí estoy, hija», respondí, y mi voz sonó tan firme y clara que Marta, desde la cocina, asomó la cabeza por el pasillo. «Dile a Ricardo que no se preocupe por el estacionamiento. Dile que no gaste dinero en mensajeros. Yo me encargo personalmente de que los papeles del vehículo lleguen a la puerta de su agencia hoy mismo, antes del mediodía. Todo va a quedar exactamente donde debe estar». «Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Ricardo te debe una gigante», dijo Daniela aliviada. «Te dejo que tengo que salir al trabajo. Un beso grande». Los papeles iban a llegar a la agencia, sin duda, pero no en un sobre de mensajería, sino en las manos del operador de una grúa de remolque. «Ve a cambiarte», me dijo Marta, desenlazando los brazos y tomando su bolso de la silla. «Te acompaño al concesionario. Quiero ver la cara de Donato cuando firmes esa orden y luego nos vamos a tomar un café al centro. Da la casualidad de que conozco una cafetería muy bonita que queda justo, fíjate tú, enfrente de esa famosa agencia de publicidad». Me puse mis zapatos más cómodos, cepillé mi cabello gris hasta dejarlo perfectamente acomodado y tomé mi bolso de cuero negro. Dentro, guardé el sobre manila amarillo con el contrato original, la factura de compra, la póliza de seguro y el juego de llaves de repuesto que me habían entregado el primer día. Salimos de la casa poco antes de las 8:30. El sol ya había calentado el pavimento, secando los rastros de la tormenta, dejando solo un olor a tierra mojada en el aire. Tomamos el autobús de la Ruta 5, el que cruza la ciudad de norte a sur. El trayecto duró casi 40 minutos. Yo miraba por la ventana, observando cómo los pequeños negocios de barrio iban dando paso a los grandes edificios de cristal y acero de la zona comercial. Marta iba a mi lado, tejiendo mentalmente la red de la venganza con una tranquilidad asombrosa, comentando sobre el clima y el tráfico como si estuviéramos yendo a comprar telas al mercado central. Llegamos al concesionario automotriz del sur pasadas las 9:15. El lugar imponía respeto. Grandes ventanales de vidrio impecable exhibían vehículos relucientes bajo luces halógenas que hacían brillar las carrocerías. El suelo de baldosas blancas estaba tan limpio que podías ver tu reflejo en él. El olor a llanta nueva, a cera sintética y a aire acondicionado frío nos recibió al cruzar las puertas automáticas. Donato nos estaba esperando en el vestíbulo. Vestía un traje azul marino, de corte impecable, pero su sonrisa era la misma sonrisa cálida y familiar del hombre que solía traerme a sus hijas para las pruebas de vestuario. Se acercó rápidamente. Extendió las manos y tomó las mías con delicadeza, consciente de mis articulaciones. «Doña Carmen, Marta, qué gusto verlas por aquí», dijo Donato, bajando un poco la voz, dándole al encuentro la seriedad que requería. «Pasen a mi oficina, por favor. Ya tengo todo preparado». Adentro, sentado frente a un escritorio de caoba, nos esperaba un hombre de unos 50 años, de anteojos gruesos y aspecto formal. Sobre la mesa tenía un maletín de cuero abierto y varios sellos de goma alineados meticulosamente. «Doña Carmen, le presento al licenciado Vargas, nuestro abogado y notario de confianza para estos trámites», explicó Donato, ofreciéndonos asiento. «Le pedí que viniera para asegurarnos de que todo el procedimiento sea 100% blindado. No queremos que su yerno intente argumentar un robo o un malentendido».
Usted aportó el 70% del valor en efectivo y el crédito del excedente está exclusivamente a su nombre, debitándose de su cuenta personal. El señor Ricardo solo figura como conductor habitual en el anexo de la póliza de seguro. Legalmente, él no tiene ningún derecho de propiedad sobre el vehículo. Es, a los ojos de la ley, simplemente alguien a quien usted le prestó su automóvil. Esta es una carta de revocación de autorización de uso, combinada con una orden de recuperación de bien mueble. Al firmar esto, usted le retira oficialmente el permiso de manejo al señor Ricardo con efecto inmediato, y nos autoriza como agencia a recuperar el vehículo en su nombre para proceder con la venta de liquidación que usted solicitó. La grúa actuará bajo mandato legal. Las letras impresas eran frías, técnicas, carentes de cualquier emoción. No hablaban de lluvia, ni de suegras empapadas, ni de paraguas en asientos de cuero. Hablaban de derechos de propiedad, de titularidad y de revocación de privilegios. Era el lenguaje exacto que Ricardo creía dominar, el lenguaje del poder y del estatus, utilizado ahora para desarmar su castillo de naipes. Tomé el bolígrafo de tinta negra que Vargas me ofreció. Mi mano derecha tembló levemente por el dolor articular, pero afirmé el trazo y firmé mi nombre completo en la línea punteada, marcando cada letra con una decisión inquebrantable. Vargas tomó el papel, estampó un sello oficial de la notaría y lo firmó. Luego miró a Donato. Todo en orden, gerente. La orden es legal y ejecutable desde este mismo segundo, sentenció el abogado, guardando su copia en el maletín. Donato tomó el teléfono de su escritorio y marcó una extensión interna. ¿Gordo? Sí. Soy Donato. Ya tenemos las firmas. ¿La plataforma está lista? Perfecto. La dirección es la Torre Empresarial Norte, en la avenida principal. Agencia de Publicidad Creativa en el piso 8. Sí, la camioneta deportiva plateada. Tienes la placa en la orden. Vas con el documento notariado, así que si el de seguridad del edificio te hace problemas, le muestras la hoja y le dices que es una recuperación de activos por orden del titular. Donato hizo una pausa, escuchando a su empleado, y sonrió levemente. Exacto. Lo subes a la plataforma y lo traes directo para acá. Cuidado con la pintura. La grúa acaba de salir por la parte de atrás del concesionario, doña Carmen. Con el tráfico de esta hora, llegarán a la agencia de su yerno en unos 20 minutos, justo antes de las 10 de la mañana. El vehículo estará aquí antes del mediodía para iniciar el proceso de venta, dijo Donato, apoyándose en el respaldo de su silla. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarla? Les agradezco la discreción y la rapidez, respondí, poniéndome de pie y acomodando la correa de mi bolso sobre el hombro. Salimos del concesionario al aire libre de la avenida. El calor de la mañana ya era notable, un contraste inmenso con el frío cortante de la tarde anterior. Marta me tomó del brazo y caminamos hasta la esquina para tomar un taxi. No hablamos durante el trayecto corto que nos separaba de la zona financiera de la ciudad. El taxi nos dejó a una cuadra de la imponente Torre Empresarial Norte, un edificio de 40 pisos de cristal oscuro, rodeado de jardineras perfectamente podadas y guardias de seguridad de traje negro en la entrada. Marta me guió hacia una cafetería con terraza que estaba estratégicamente ubicada en la acera de enfrente. Nos sentamos en una mesa pequeña de hierro forjado, bajo una sombrilla que nos protegía del sol, con una vista directa y despejada hacia la rampa del estacionamiento principal del edificio. Pedimos 2 tés de manzanilla. El camarero nos los trajo rápidamente, dejando las tazas de porcelana sobre la mesa junto con unas galletas de mantequilla. Miré el reloj de mi muñeca, un reloj pequeño de correa de cuero gastada que Miguel me había regalado en nuestro 20º aniversario. Faltaban 10 minutos para las 10 de la mañana. La ciudad bullía a nuestro alrededor. Ejecutivos caminaban apresurados hablando por sus teléfonos, mensajeros en motocicletas sorteaban el tráfico y el sonido de las bocinas llenaba el aire. Todo parecía normal. Una mañana de trabajo cualquiera en el centro financiero. Tomé un sorbo de té caliente, sintiendo cómo el líquido calmaba el ligero temblor que el frío de ayer había dejado en mi pecho. Fijé la vista en la rampa de acceso del edificio de enfrente. Allí, detrás de una barrera de seguridad de metal pintada de amarillo y negro, se podía ver claramente la camioneta deportiva plateada de Ricardo. Estaba estacionada en el primer cajón,
el más ancho y cercano a los ascensores, brillando bajo las luces del techo, inmaculada, sin una sola gota de lluvia o barro en su carrocería. Había logrado su cometido. Había conseguido el espacio de los directores. Marta apoyó los codos sobre la mesa de la cafetería, acercó su rostro al mío y señaló discretamente con la barbilla hacia la avenida. Por el carril de la derecha, abriéndose paso entre los autos pequeños con el rugido de su motor diésel pesado, venía avanzando una enorme grúa de plataforma amarilla, con las luces de emergencia destellando en color naranja sobre el techo de la cabina. El vehículo de remolque disminuyó la velocidad, encendió la luz direccional y comenzó a girar lentamente, bloqueando por completo el tráfico de la avenida, preparándose para enfilar su rampa de acero directamente hacia la entrada del estacionamiento exclusivo de la Torre Empresarial Norte. El chirrido de los frenos de aire de la grúa amarilla cortó el bullicio habitual de la mañana en la avenida principal, como si alguien hubiera rasgado una tela gruesa de lona justo al lado de mi oído. Era un sonido áspero, industrial, completamente ajeno a la sinfonía de motores silenciosos, claxones discretos y pasos apresurados sobre el asfalto que caracterizaba a esa zona financiera de la ciudad. Desde nuestra pequeña mesa de hierro forjado en la terraza de la cafetería, Marta y yo teníamos una vista privilegiada, un palco de primera fila para observar cómo la maquinaria pesada de la realidad irrumpía en el mundo de cristal y apariencias de mi yerno. Tomé la taza de té de manzanilla entre mis manos. El calor de la porcelana se filtraba a través de mi piel, ofreciendo un consuelo temporal a mis nudillos adoloridos por la humedad del día anterior. Soplé suavemente sobre la superficie del líquido dorado, observando el vapor elevarse y desaparecer en el aire cálido de la mañana, mientras mis ojos no se apartaban ni un segundo de la escena que se desarrollaba en la acera de enfrente. La grúa, una mole de metal pintada de un amarillo vibrante y gastado por el sol y el trabajo duro, se detuvo en seco, bloqueando por completo el carril derecho de la avenida. Las luces de emergencia, dos faros redondos de color naranja sobre el techo de la cabina, giraban lanzando destellos rítmicos que se reflejaban en los inmensos ventanales oscuros de la Torre Empresarial Norte. De inmediato, una sinfonía de bocinazos impacientes estalló detrás del camión. Los conductores de los sedanes de lujo y los taxis apresurados comenzaron a quejarse por la interrupción de su tránsito fluido, pero al operador de la grúa parecía importarle muy poco. La puerta del conductor se abrió con un crujido metálico y de la cabina descendió un hombre robusto, vestido con un pantalón de mezclilla azul desgastado, botas de trabajo con punta de acero y un chaleco reflectante de color verde neón sobre una camisa gris. Era el Gordo, el empleado de confianza de Donato. Caminó con paso pesado y tranquilo, ignorando por completo el caos vehicular que acababa de generar a sus espaldas, y se dirigió directamente hacia la garita de seguridad que custodiaba el acceso al estacionamiento VIP del edificio. Un guardia de seguridad, enfundado en un traje negro impecable que parecía más apropiado para un funeral de Estado que para controlar una barrera de estacionamiento, salió apresuradamente de su caseta. Desde donde estábamos, a unos 30 metros de distancia, no podíamos escuchar las palabras exactas, pero el lenguaje corporal era un libro abierto. El guardia levantó ambas manos, con las palmas abiertas hacia el frente, en un gesto universal de «alto ahí», negando con la cabeza y señalando el letrero de bronce que indicaba que ese espacio era de uso exclusivo para ejecutivos y personal autorizado. Su postura era rígida, defensiva, claramente indignado por la presencia de aquel vehículo industrial frente a su impecable entrada. El Gordo no se inmutó, no levantó los brazos, no gesticuló con agresividad ni retrocedió un solo centímetro. Con la parsimonia de quien ha hecho ese mismo trabajo 1000 veces, metió su mano gruesa en el bolsillo interior de su chaleco y sacó una hoja de papel blanco, cuidadosamente doblada. Era la orden notariada que yo había firmado apenas media hora antes en la oficina del licenciado Vargas. El operador desdobló el documento con calma y se lo entregó al guardia, señalando con un dedo grueso una línea específica en la parte inferior de la página. El guardia tomó el papel con desgana,
frunciendo el ceño, convencido de que se trataba de un error de entrega o de un conductor despistado. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían el texto legal, su postura cambió drásticamente. Los hombros se le cayeron, la rigidez de su espalda desapareció y la expresión de autoridad se transformó en una mueca de evidente confusión y precaución. Leyó el documento una segunda vez, verificó el sello rojo de la notaría en la esquina inferior y luego desvió la mirada hacia la camioneta deportiva plateada que descansaba reluciente en el primer cajón de estacionamiento, justo detrás de la barrera. Marta, a mi lado, soltó una pequeña risa seca, un sonido casi imperceptible que quedó ahogado por el ruido del tráfico. «Mira cómo le tiembla el pulso al pobre vigilante», murmuró, dándole un sorbo a su té sin apartar la vista. «Está entendiendo que el papel que tiene en las manos pesa más que el traje a la medida del fantoche de tu yerno. Seguramente estaba consultando con la administración del edificio, buscando instrucciones sobre cómo proceder ante una orden de incautación legal». Pasaron unos 30 segundos de tensión silenciosa. Finalmente, el guardia asintió lentamente, colgó la radio y con un gesto de resignación presionó el botón verde en la pared de la caseta. La barrera metálica pintada a rayas amarillas y negras se elevó con un zumbido eléctrico suave. El gordo asintió a modo de agradecimiento, se dio media vuelta y volvió a subir a la cabina de su camión. El rugido del motor diésel volvió a dominar el ambiente. Con una destreza impresionante, el operador giró el enorme volante, metió la marcha atrás y comenzó a retroceder lentamente. El camión emitió el característico pitido agudo de advertencia. Bip, bip, bip. La plataforma amarilla se alineó milimétricamente con la parte frontal de la camioneta plateada de Ricardo. Mientras observaba cómo la rampa de acero de la grúa comenzaba a descender hacia el concreto inmaculado, inclinándose con un gemido hidráulico, mi mente viajó inevitablemente a un domingo al mediodía. Hace unos 4 meses, había invitado a Daniela y a Ricardo a comer a la casa. Era una ocasión especial, o al menos eso me había hecho creer mi hija, porque Ricardo había insistido en llevar también a su nuevo director creativo, un hombre mayor y de aspecto cansado, a quien Ricardo quería impresionar a toda costa para asegurar un ascenso. Yo había preparado mi famoso asado al horno, marinando la carne desde la noche anterior, planchando el mantel de hilo blanco que solo usaba en Navidad y acomodando la vajilla buena. Durante toda la comida, Ricardo había monopolizado la conversación. Hablaba en voz alta, gesticulando con el tenedor, presumiendo de sus supuestos logros en la agencia y, sobre todo, haciendo alarde de su nueva adquisición. La camioneta plateada estaba estacionada afuera, visible desde la ventana del comedor, y Ricardo no perdía oportunidad de mencionarla. En un momento dado, la conversación giró en torno a un vecino mío, un sastre jubilado que llevaba años alquilando su pequeño local en la esquina. Recuerdo perfectamente las palabras de Ricardo, pronunciadas con una sonrisa de superioridad, mientras se limpiaba las comisuras de los labios con la servilleta de tela. «El problema de la gente de esta zona, con todo respeto, doña Carmen, es que tienen mentalidad de inquilinos», había dicho, mirando a su jefe para buscar aprobación. «Se conforman con pagar una renta, con usar cosas que no son suyas. Un hombre de verdad, un líder, se define por lo que posee. Si no tienes el título de propiedad de tus cosas, si no eres el dueño absoluto de lo que manejas y de donde vives, no eres nadie. Eres solo un invitado en tu propia vida que puede ser desalojado en cualquier momento». Hablaba de propiedad, de ser dueño absoluto, sentado a mi mesa, comiendo la comida que yo había pagado, jactándose de un vehículo que, según los archivos bajo llave en mi estudio, me pertenecía hasta en el último tornillo. En aquel entonces no dije nada. Mi personalidad nunca ha sido la de estallar en gritos ni hacer escenas frente a extraños. Guardé sus palabras en mi memoria con la misma precisión con la que guardaba las medidas de un traje a la medida. Sabía que algún día esa misma arrogancia sería la tijera que cortaría su propia tela. El sonido de unas cadenas pesadas arrastrándose sobre el metal me devolvió al presente. El gordo había bajado de la grúa nuevamente y estaba desenrollando los gruesos eslabones de acero del cabrestante. Se agachó frente a la camioneta de Ricardo, buscando los puntos de anclaje en el chasis inferior. El contraste era poético.
las manos sucias de grasa y callosidades del operador trabajando sobre la carrocería encerada y perfecta por la que mi yerno me había dejado abandonada bajo la lluvia. De pronto, el movimiento rutinario de la calle se alteró. Las pesadas puertas dobles de cristal templado de la entrada principal de la Torre Empresarial Norte se abrieron de par en par. Un grupo de 4 hombres salió al exterior. Vestían trajes de corte moderno, sin corbata, con esa elegancia casual y costosa que domina las agencias de publicidad. Llevaban vasos de cartón con café en las manos y conversaban animadamente. En el centro del grupo, riendo a carcajadas por algún comentario, estaba Ricardo. Mi pulso no se aceleró. No sentí una ráfaga de adrenalina ni un goce perverso. Sentí, simplemente, la fría satisfacción de un trabajo de costura que finalmente encaja perfectamente en el maniquí. Ricardo y sus acompañantes, que por la actitud deferente de mi yerno debían ser los directores o los socios principales de la firma, caminaron hacia la rampa del estacionamiento. Ricardo iba señalando con la mano libre hacia el cajón VIP, seguramente preparándose para presumir la camioneta, para contarles alguna historia exagerada sobre el motor o sobre cómo había conseguido el privilegio de estacionar allí. Entonces, sus ojos se cruzaron con la mole amarilla. La escena pareció desarrollarse en cámara lenta. Ricardo se detuvo en seco. Su sonrisa se congeló en su rostro, transformándose en una máscara de confusión y luego de pánico puro. El vaso de café que sostenía en la mano derecha se inclinó peligrosamente, derramando un hilo de líquido oscuro y caliente que salpicó la punta de sus zapatos de cuero lustrado. Sus acompañantes se detuvieron un paso más adelante, girando la cabeza para ver qué había interrumpido la marcha de su colega. Lo que vieron fue a un hombre con chaleco de trabajo enganchando unas cadenas de acero al eje delantero del orgullo de Ricardo. ¡Oiga! ¿Qué demonios está haciendo? El grito de Ricardo cruzó la distancia hasta nuestra mesa, agudo y cargado de histeria. Dejó caer el vaso de café al suelo sin importarle que manchara el borde del pantalón de uno de los directores, y salió corriendo hacia la rampa del estacionamiento. Marta se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, con los ojos fijos en la escena. «Aquí vamos», susurró, y tomó una galleta de mantequilla del plato. Ricardo llegó hasta donde estaba el gordo, agitando los brazos de manera errática. Desde nuestro lado de la calle, parecía un mimo atrapado en una caja invisible de desesperación. Señalaba la camioneta, se señalaba el pecho, señalaba el edificio. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello marcadas por el esfuerzo de los gritos. Los 3 directores que lo acompañaban se quedaron rezagados a una distancia prudente, observando la escena con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la profunda incomodidad profesional. A nadie, especialmente en ese nivel corporativo, le gusta verse involucrado en un escándalo callejero. El operador de la grúa, haciendo gala de una paciencia monumental, se enderezó lentamente. Se limpió las manos en un trapo sucio que llevaba colgando del bolsillo trasero, ignorando por completo los gritos frenéticos de mi yerno. Luego, con la misma calma con la que había atendido al guardia de seguridad, metió la mano en su chaleco y sacó la orden notariada. Se la extendió a Ricardo sin decir una sola palabra. Ricardo arrebató el papel de las manos del operador con violencia. Lo sostuvo a la altura de los ojos, parpadeando rápidamente, como si las letras impresas estuvieran en un idioma extranjero. Pude ver, incluso desde la distancia, el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Sus hombros se desplomaron. El rojo furioso de su rostro se desvaneció rápidamente, dejando paso a una palidez enfermiza. Sus manos, que segundos antes se agitaban con furia, ahora temblaban levemente mientras sostenían la hoja blanca. Uno de los directores, un hombre canoso de semblante severo, se acercó un par de pasos. «Ricardo, ¿hay algún problema? Tenemos la reunión con el cliente en 20 minutos». Escuchamos que gritó por encima del ruido del tráfico. Ricardo giró la cabeza hacia su jefe, abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Trató de ocultar el papel detrás de su espalda, en un gesto instintivo y patético de negación, pero ya era demasiado tarde. La realidad estaba allí, materializada en toneladas de metal amarillo y cadenas de acero. El gordo no esperó a que mi yerno terminara de procesar su humillación. Se dio la vuelta,
caminó hacia el panel de control lateral de la grúa y accionó una palanca metálica. El motor del cabrestante cobró vida con un rugido sordo. Las cadenas de acero se tensaron, levantándose del suelo con un chasquido metálico. La camioneta plateada, con sus rines de aleación, sus asientos de cuero claro inmaculados y su pintura recién encerada, dio un pequeño tirón hacia adelante. Luego, lentamente, de manera inexorable, comenzó a ser arrastrada por la fuerza del motor. Las llantas delanteras subieron por la rampa estriada de la grúa. El vehículo emitió un chirrido de protesta, como si se resistiera a abandonar el privilegio del suelo firme, pero la máquina no tenía piedad. Ricardo se quedó paralizado. Estaba de pie a escasos 2 metros de la plataforma, con los brazos colgando a los costados, viendo cómo su estatus, su imagen de éxito, su falso castillo rodante, era izado frente a los ojos curiosos de docenas de transeúntes y, lo que era peor para él, frente a la mirada atónita de sus superiores. El hombre canoso que había preguntado por la reunión intercambió una mirada significativa con los otros 2 ejecutivos. Sin decir una palabra más a Ricardo, los 3 hombres se dieron media vuelta, levantaron la mano para detener un taxi que pasaba y subieron al vehículo, dejando a mi yerno completamente solo en la acera. La camioneta quedó asegurada en la parte superior de la grúa. El operador recogió los bloques de seguridad, aseguró las correas a las llantas traseras y, sin dedicarle una sola mirada de compasión al hombre pálido que seguía de pie en el concreto, subió a la cabina. La rampa hidráulica se elevó y se guardó en su lugar con un golpe seco que resonó en toda la calle. El camión amarillo arrancó, soltando una pequeña nube de humo negro por el escape, y se incorporó lentamente al tráfico de la avenida, alejándose hacia el sur, llevando consigo el falso trofeo de Ricardo. Mi yerno se quedó allí, de pie en el centro del cajón de estacionamiento VIP, que ahora estaba vacío. Miraba el espacio en blanco en el suelo, con el documento notariado aún arrugado en su mano derecha. La escena era la representación física y absoluta de sus propias palabras en aquel almuerzo de domingo. Se había dado cuenta de que, efectivamente, solo era un invitado en su propia vida y acababa de ser desalojado sin previo aviso. Sobre la mesa de hierro forjado de la cafetería, la pantalla de mi teléfono celular se iluminó, seguida de un zumbido vibratorio que hizo temblar levemente el plato de las galletas. Bajé la mirada. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Daniela. Marta dejó su taza sobre el plato y me miró fijamente. «Es él», afirmó con voz tranquila. «No tiene el valor de llamarte directamente. Está usando a tu hija como escudo, típico de los cobardes». Tomé el aparato con mi mano derecha, deslicé el dedo por la pantalla de cristal frío y me llevé el auricular a la oreja. «¿Bueno?», respondí, manteniendo mi voz en un tono plano, sin asomo de triunfo ni de urgencia, exactamente el mismo tono que utilizaba cuando le decía a una clienta que la tela que había comprado no alcanzaba para el vestido que quería. «¡Mamá! Mamá, por Dios, dime qué está pasando». La voz de Daniela al otro lado de la línea era un torrente de pánico y confusión. Estaba llorando y de fondo se escuchaba el ruido del tráfico, lo que significaba que Ricardo la había llamado inmediatamente después de que la grúa se fuera, exigiéndole explicaciones que ella no tenía. «Ricardo me acaba de llamar gritando como un loco. Dice que una grúa se llevó la camioneta de la agencia. Dice que el chofer traía un papel falso, una orden de embargo o algo así con tu firma. Mamá, dice que se la robaron. ¿Dónde están los papeles? Dime que los tienes tú y que todo esto es un error». Incluso frente a un documento legal, frente a la evidencia irrefutable de su falta de propiedad, prefería decirle a su esposa que todo era un robo antes que admitir que no era el dueño de su propia soberbia. «Daniela, escúchame bien», dije con voz pausada, pronunciando cada sílaba con una claridad cortante. «No hubo ningún robo. El papel no es falso. Los documentos originales no están en mi cajón, están en el concesionario. Yo firmé esa orden esta mañana». «¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué hiciste algo así? Ricardo está en la calle frente a sus jefes. Lo dejaste sin el auto». «Daniela», respondí, bajando el tono de voz para que mis palabras cayeran con el peso del plomo. «Dile a tu marido que el asfalto hoy está seco, que no hay charcos, y que si sus zapatos se ensuciaron no fue por mi culpa,
Dile que, a partir de hoy, si no quiere mojarse cuando llueva, tendrá que comprarse su propio paraguas. Dejé el aparato sobre la mesa, junto a mi taza de té a medio terminar. La pantalla se apagó, devolviendo el silencio a nuestro pequeño rincón de la terraza. Marta me miró en silencio durante un largo momento, con una expresión de respeto absoluto, y luego levantó su taza en el aire, en un brindis silencioso que no requería palabras. Yo correspondí el gesto, levantando mi propia taza de porcelana, mientras en la acera de enfrente, el hombre que creía medir el mundo por el cuero de sus asientos, comenzaba a caminar sin rumbo por la calle, buscando desesperadamente un taxi que quisiera detenerse por él. El sol de la mañana comenzaba a golpear con una intensidad inclemente contra el cristal de nuestra pequeña mesa de hierro forjado. Desde la terraza de la cafetería, la escena en la acera de enfrente se desarrollaba con la claridad de una obra de teatro, donde el actor principal ha olvidado todas sus líneas. Ricardo caminaba de un lado a otro dentro del recuadro de pintura blanca que delimitaba el espacio de estacionamiento VIP. Parecía un animal enjaulado en un zoológico invisible. Sus zapatos de cuero lustrado, esos mismos zapatos que ayer temía ensuciar con el agua de mi paraguas, ahora pateaban repetidamente el tope de cemento gris del estacionamiento. Sacó su teléfono celular del bolsillo del saco con tanta violencia que casi se le resbala de las manos. Marcó un número, se llevó el aparato a la oreja y comenzó a mover el brazo libre en el aire, gesticulando con una rabia impotente hacia la avenida, por donde la grúa amarilla había desaparecido minutos antes. Marta le dio un último sorbo a su té de manzanilla, que a esas alturas ya debía estar completamente frío, y dejó la taza sobre el plato de porcelana blanca. No apartaba la mirada de mi yerno. Había una fascinación clínica en la forma en que ambas observábamos el colapso de su falsa autoridad. Varios oficinistas que entraban y salían de la imponente torre empresarial norte se detenían por fracciones de segundo, atraídos por los gritos ahogados y la postura errática de Ricardo, para luego continuar su camino con esa indiferencia educada y cruel que caracteriza a las grandes ciudades. Nadie se acercó a ayudarlo. En el mundo que él tanto veneraba, un hombre sin su símbolo de estatus, gritando solo en un estacionamiento vacío, se convertía instantáneamente en una molestia visual que era mejor ignorar. «Está llamando a la policía, o al menos eso intenta», murmuró Marta, apoyando la barbilla sobre su mano entrelazada. «Pero cuando le pidan la placa y el número de registro a su nombre, se va a dar cuenta de que ni siquiera puede reportarlo como robado. No se puede denunciar el robo de algo que la ley dice que nunca te perteneció». No sentía una alegría desbordante, ni ese triunfo ruidoso que muestran en las películas. Sentía el peso de la justicia práctica, la misma satisfacción silenciosa que experimento cuando logro alinear perfectamente los patrones de un vestido de seda cortado al bies. Me puse de pie, alicé los pliegues de mi pantalón gris oscuro y me colgué el bolso del hombro. «Vámonos, Marta. El espectáculo de la calle ha terminado. Ahora viene la parte donde el ruido se traslada a mi casa, y prefiero estar sentada en mi propia silla cuando la tormenta cruce la puerta», dije con voz serena. Caminamos un par de cuadras bajo el sol abrasador hasta llegar a la parada del autobús. El trayecto de regreso hacia nuestro barrio fue diametralmente opuesto al viaje de ida. La tensión anticipatoria había desaparecido, reemplazada por la pesadez rutinaria del mediodía urbano. El autobús iba casi vacío. Me senté junto a la ventana, observando cómo los rascacielos de cristal oscuro y las avenidas amplias se iban transformando gradualmente en calles más estrechas, flanqueadas por pequeños comercios, panaderías de barrio y casas de un solo piso con fachadas desgastadas por el tiempo. El traqueteo constante del motor diésel y el olor a vinil caliente de los asientos me sumieron en un estado de introspección profunda. Mientras observaba el paisaje urbano desdibujarse por la velocidad, mi mente viajó inevitablemente a una tarde de noviembre, hace casi 20 años. Miguel y yo estábamos sentados a la mesa del comedor. Él tenía frente a sí un montón de papeles con sellos oficiales y firmas notariadas. Acabábamos de pagar la última cuota de la hipoteca de nuestra casa, un esfuerzo titánico que nos había costado décadas de privaciones,
de vacaciones no tomadas y de horas extras frente a la máquina de coser y los libros de contabilidad. Miguel tomó el documento principal, lo alisó con sus manos grandes y callosas y me miró con esa expresión de seriedad absoluta que reservaba para los momentos importantes. «Carmen, escucha bien lo que te voy a decir», me había dicho Miguel aquella tarde, tocando el papel con la yema del dedo índice. «El mundo allá afuera no respeta las intenciones, no respeta las promesas y muchas veces ni siquiera respeta el trabajo duro. El mundo respeta esto, la tinta sobre el papel. Quien tiene su nombre escrito en la escritura tiene el derecho absoluto de cerrar la puerta cuando el viento sopla fuerte. Nunca permitas que nadie te haga sentir como una invitada en tu propio territorio. El poder no es hablar fuerte. El poder es tener la llave y el documento que dice que la llave es tuya». Había olvidado, en su infinita arrogancia, que el reino entero estaba construido sobre el papel que Miguel me enseñó a valorar. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en la esquina de mi calle. Marta y yo bajamos en silencio. El barrio estaba sumido en esa quietud letárgica propia de la hora del almuerzo. Nos despedimos en la acera, frente a la pequeña cerca de madera que dividía nuestras propiedades. Ella me apretó el brazo con suavidad, un gesto de apoyo incondicional que no requería palabras, y caminó hacia su puerta. Yo metí la llave en mi cerradura y entré a mi casa. El interior me recibió con su penumbra fresca y el aroma familiar a lavanda y cera de abejas. Todo estaba exactamente en el mismo orden en que lo había dejado. Colgué mi bolso en el perchero del pasillo. Me quité el saco color perla y caminé directamente hacia la parte trasera de la casa. Pasé por el lavadero. Mi abrigo de lana negra seguía colgado sobre la pileta de cemento, secándose lentamente. La mancha de barro de la llanta de Ricardo ya no estaba, pero la tela en esa zona había quedado rígida, áspera al tacto, un recordatorio físico de la humillación que había intentado imponerme. Lo ignoré y continué mis pasos hacia mi cuarto de costura. Mi taller era una extensión de mi propia mente, metódico, limpio, sin un solo hilo fuera de lugar. La inmensa máquina de coser industrial de metal negro descansaba sobre su mesa de madera robusta en el centro de la habitación, flanqueada por estantes llenos de carretes de hilo ordenados por gradiente de color, tijeras de sastre de distintos tamaños y cintas métricas enrolladas con precisión militar. Me senté en la silla ergonómica, encendí la pequeña lámpara de cuello de ganso que iluminaba la placa de la aguja y presioné el interruptor principal del motor. El zumbido grave y constante llenó la habitación. Un sonido que durante 40 años había sido mi música de fondo, mi ancla a la realidad. Tomé una pieza de tela de algodón azul marino que debía preparar para el forro de una falda. La acomodé bajo el prensatelas y comencé a coser. Pisar el pedal, guiar la tela con ambas manos, mantener la línea de la costura perfectamente recta a 1 milímetro del borde. Era un trabajo repetitivo, automático, que me permitía vaciar la mente mientras esperaba. Sabía que no tardarían. La cobardía de Ricardo no le permitiría enfrentar este problema solo. Arrastraría a Daniela con él, usándola como escudo y como traductora de su propia furia. 50 minutos después, el sonido inconfundible de un motor, acelerando agresivamente, rompió la paz de la calle. Un vehículo frenó en seco frente a mi casa, derrapando levemente sobre el asfalto. El golpe sordo de 2 puertas de automóvil cerrándose con violencia me indicó que habían llegado en un taxi. No detuve la máquina de coser. Mis manos continuaron guiando la tela azul marino bajo la aguja, manteniendo el ritmo constante del motor. Los pasos pesados y apresurados resonaron en el sendero de piedra del jardín. El timbre de la puerta principal sonó de forma prolongada, agresiva, seguido inmediatamente por una serie de golpes secos dados con el puño cerrado contra la madera. «¡Mamá! ¡Abre la puerta, por favor!». La voz de Daniela llegó amortiguada a través de las paredes, cargada de una angustia aguda que me hizo apretar levemente los labios. Terminé la costura hasta el borde inferior de la tela. Levanté el prensatelas, tiré del hilo y lo corté con un movimiento seco usando mis tijeras pequeñas de remate. Apagué el motor de la máquina. El zumbido se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado y tenso.
Me levanté de la silla, me alicé la blusa de seda blanca y caminé por el pasillo con paso deliberadamente lento. No iba a correr porque alguien más hubiera decidido perder el control. Giré el pasador de seguridad y abrí la puerta de madera. Ricardo irrumpió en el pasillo antes de que la puerta estuviera completamente abierta, empujando la hoja de madera con el hombro, obligándome a dar un paso atrás para evitar el impacto. Su apariencia era desastrosa, una parodia del ejecutivo impecable que me había negado la entrada a su vehículo 24 horas antes. El nudo de su corbata de seda estaba deshecho, colgando suelto sobre una camisa arrugada y empapada de sudor en las axilas y el cuello. Su rostro estaba congestionado, de un color rojo oscuro, casi violáceo, y sus ojos se movían con una mezcla de pánico y furia descontrolada. Detrás de él entró Daniela. Mi hija parecía haberse encogido físicamente. Tenía los ojos hinchados por el llanto reciente, las manos aferradas a la correa de su bolso y una expresión de total desorientación. Miraba a su marido y luego me miraba a mí, buscando en el rostro de ambos una explicación que tuviera sentido, una mentira piadosa que devolviera su mundo a la normalidad. «¡Estás loca! ¡Completamente desquiciada!». El grito de Ricardo rebotó contra las paredes estrechas del pasillo, llenando el espacio con su hostilidad. Avanzó 2 pasos hacia mí, invadiendo mi espacio personal, tratando de usar su altura para intimidarme. «Mandaste a robar mi auto, frente a mis jefes. Me dejaste en ridículo frente a toda la junta directiva de la agencia. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer, anciana resentida? Te voy a meter a la cárcel por robo de propiedad. Voy a llamar a mis abogados ahora mismo». «Pasa a mi cuarto de costura, Ricardo», dije, manteniendo el volumen de mi voz bajo, lo que obligó a mi yerno a guardar silencio por un segundo para poder escucharme. «No vamos a gritar en el pasillo para que los vecinos se enteren de tus miserias. Daniela, acompáñanos, por favor». Escuché sus pasos pesados siguiéndome, susurrando maldiciones entre dientes. Entré a la habitación iluminada por la luz natural de la ventana. Caminé hasta mi silla ergonómica y me senté frente a la máquina de coser. Ricardo se quedó de pie en el centro del taller, mirando a su alrededor con evidente desprecio. Sus ojos recorrieron los hilos, las telas, los maniquíes, juzgando mi entorno con la misma superioridad con la que juzgaba al resto del mundo. En su mente, yo era solo una vieja costurera. Él era el director de cuentas que merecía conducir una camioneta deportiva. «¡No me voy a sentar en este agujero!», estalló Ricardo, pateando accidentalmente una pequeña caja de cartón que contenía retazos de tela, esparciéndolos por el suelo de madera. «Quiero las llaves. Quiero que llames ahora mismo a ese concesionario de Quinta y les digas que cometiste un error, que estás mal de la cabeza y que me devuelvan mi camioneta de inmediato. O juro por Dios que te denuncio a la policía. Dice que usaste un papel viejo para confundir a los del estacionamiento. Diles que es mentira. Devuélvele el auto. Está a punto de perder su ascenso por este escándalo. Por favor, mamá, no destruyas mi matrimonio por un malentendido». Daniela había pasado tantos años absorbiendo la realidad fabricada por Ricardo que ahora era incapaz de ver los barrotes de su propia jaula. Era hora de encender las luces. Apoyé mis manos sobre la mesa de madera de la máquina de coser, entrelazando los dedos deformados por la artritis. «Daniela», dije, ignorando por completo la presencia amenazante de Ricardo. «Ve al estudio de tu padre. Sobre el escritorio de roble hay un sobremanila amarillo grande. Tráelo aquí, por favor». El tono de mi voz, la mención del estudio de su padre, un lugar sagrado en nuestra familia, pareció romper momentáneamente el hechizo de intimidación de Ricardo. Sin decir una palabra, Daniela giró sobre sus talones y caminó rápidamente por el pasillo hacia el estudio. «Daniela, te dije que te quedes aquí», bramó Ricardo, dando un paso hacia la puerta para seguirla, pero se detuvo. Sabía que si iba tras ella, dejaría la confrontación principal. Se giró hacia mí, apoyando ambas manos sobre la mesa de mi máquina de coser, inclinándose hacia adelante, tratando de proyectar una sombra sobre mí. «Escúchame bien, vieja arpía. Yo pagué los últimos 3 meses de seguro de ese auto. Yo le pongo la gasolina. Yo pagué el maldito tratamiento de cera ayer. Ese auto es mío. Lo que hiciste hoy es un delito penal y te voy a hundir si no lo arreglas».
Es fascinante cómo tu memoria es tan selectiva para los detalles superficiales, Ricardo, y tan deficiente para los fundamentos legales. Saca los papeles y léelos. Con manos torpes, desató el hilo rojo del sobre y deslizó el fajo de papeles grapados sobre la mesa. La luz de la ventana iluminó el membrete oficial del concesionario y los sellos de agua del registro de propiedad vehicular. Lee el primer documento, Daniela, el título de propiedad, la línea que dice titular absoluto. Indiqué, señalando con el dedo el lugar exacto en el papel. Daniela bajó la vista. Sus ojos recorrieron las letras impresas. Sus labios se movieron silenciosamente mientras leía la cláusula. De repente, su respiración se detuvo por una fracción de segundo. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos, y luego miró el segundo papel, el contrato de financiamiento. «Mamá», susurró Daniela, su voz apenas un hilo de aire. Aquí dice que tú pagaste el 70% del valor total el día de la compra, en efectivo, y que el crédito está a tu nombre, se debita de tu cuenta de ahorros, sin derechos de propiedad ni de enajenación del bien mueble», leyó Daniela en voz alta. Su voz se fue haciendo cada vez más firme a medida que las palabras revelaban la magnitud de la mentira en la que había estado viviendo. Giró la cabeza lentamente hacia su marido. Ricardo estaba pálido, el sudor brillaba en su frente y su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que los músculos de su cuello saltaban. «Ricardo», dijo Daniela, con un tono que nunca le había escuchado antes, una mezcla de dolor profundo y una incipiente indignación. «¿Tú sabías esto? Durante 6 meses me dijiste que el auto era tuyo, que mi mamá solo había firmado como garante para el banco porque tu historial crediticio estaba mal. Me dijiste que tú estabas pagando las cuotas mensuales. ¿Me mentiste todo este tiempo? ¿Le hiciste creer a todos tus jefes que eras el dueño de una camioneta que pagó mi madre con los ahorros de mi papá? El auto es mío en la práctica, Daniela. No dejes que te manipule con sus papeles». «En la práctica», dije, repitiendo sus palabras con una frialdad absoluta. «En la práctica, ayer por la tarde, tú decidiste que el bienestar de la dueña del vehículo valía menos que el agua sucia de la calle. Decidiste que tu estatus frente a tus colegas justificaba dejar a una mujer de 68 años bajo una tormenta, negándole el asiento que ella misma pagó. Hablaste de ser dueño absoluto, Ricardo. Hablaste de no ser un inquilino en la vida. Pues bien, hoy descubriste lo que le pasa a un inquilino cuando insulta a la dueña de la propiedad. No lo hizo con un movimiento rápido, sino con una firmeza que me sorprendió. Puso su mano sobre el pecho de Ricardo y lo empujó levemente hacia atrás. «No le grites a mi madre en su propia casa», dijo Daniela. Su voz ya no temblaba. El llanto había desaparecido de sus ojos, reemplazado por la claridad cortante de quien acaba de despertar de un largo trance. Ricardo la miró, atónito. La mujer que durante años había bajado la cabeza ante sus exigencias, la esposa que había llamado frenéticamente para rogar por los papeles del estacionamiento VIP esa misma mañana, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y profundo desprecio. «Daniela, vámonos de aquí», ordenó Ricardo tratando de usar su tono de autoridad habitual, aunque su voz sonó hueca, carente de cualquier poder real. «Vámonos ahora mismo. Voy a llamar a mis abogados desde la casa y vamos a demandar a esta señora por abuso de confianza. Camina». Seguía de pie junto a la mesa de costura, con la mano apoyada sobre los documentos legales que certificaban la verdadera naturaleza de su marido. Un hombre vacío, construido sobre mentiras y propiedad ajena. «No voy a ir contigo, Ricardo», dijo Daniela, pronunciando cada palabra con una lentitud deliberada. «Vete a tu oficina. Diles a tus jefes la verdad, o inventa otra mentira, como siempre haces. Pero vete en taxi, porque aquí ya no tienes auto y me parece que tampoco tienes esposa». Sin emitir un solo sonido más, abrió la puerta principal de un tirón, salió a la luz cegadora del mediodía y cerró tras de sí con un golpe sordo que hizo vibrar los cristales de la ventana. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por la respiración agitada de mi hija, que se dejó caer lentamente sobre la silla de la máquina de costura, cubriéndose el rostro con ambas manos, mientras la realidad de su nueva vida
comenzaba a asentarse sobre el suelo de madera de mi taller. El silencio que se instaló en el cuarto de costura tras el violento portazo de Ricardo tenía una textura espesa, casi palpable. Era el tipo de quietud que sigue a la caída de un árbol inmenso en medio del bosque. Un vacío repentino donde antes había ruido, sombra y un peso abrumador. Daniela seguía sentada en la silla ergonómica frente a mi máquina de coser, con el rostro oculto entre las palmas de sus manos y los hombros sacudiéndose en espasmos silenciosos. No me acerqué a ella de inmediato. A mis 68 años, he aprendido que hay dolores que necesitan respirar antes de ser consolados, heridas que deben sangrar un poco para que la infección del engaño salga por completo del sistema. Me quedé de pie junto a los maniquíes de lino, observando cómo la luz del mediodía se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire agitado por la confrontación. Cuando los sollozos de mi hija comenzaron a perder intensidad, transformándose en suspiros largos y cansados, me di la vuelta lentamente y caminé por el pasillo de madera hacia la cocina. Mis rodillas protestaron con un crujido sordo, un recordatorio físico de la tormenta del día anterior, pero mi mente estaba más despejada que nunca. Tomé la vieja tetera de aluminio abollada en un costado, la llené con agua fría del grifo y encendí la hornilla de gas. El sonido rítmico del fuego lamiendo el metal me sirvió de metrónomo para organizar mis pensamientos. Abrí la alacena, saqué una lata de metal donde guardaba las hojas secas de manzanilla y preparé 2 tazas de cerámica gruesa. Mientras esperaba que el agua hirviera, apoyé las manos sobre el mármol frío de la encimera, sintiendo el latido constante en mis nudillos deformados por la artritis y las décadas de trabajo ininterrumpido. Regresé al taller de costura sosteniendo las 2 tazas humeantes. El aroma dulce y herbáceo de la manzanilla llenó la habitación, desplazando el olor a tensión y a sudor frío que Ricardo había dejado a su paso. Le tendí una de las tazas a Daniela. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido formando 2 surcos oscuros sobre sus mejillas pálidas. Tomó la cerámica caliente con ambas manos, buscando en ella un ancla, un poco de calor para contrarrestar el frío interno que produce la decepción absoluta. «Fui una estúpida, mamá», susurró Daniela, con la voz quebrada, mirando fijamente la superficie dorada del té. Durante 6 meses le creí cada palabra. Le creí cuando decía que el banco había cometido un error con su apellido. Le creí cuando decía que él estaba pagando las cuotas mensuales. Le creí cuando me juraba que ese auto era el premio a su esfuerzo. Yo misma le pasaba el trapo de microfibra los domingos por la mañana para que no se rayara la pintura. Fui la sirvienta de su mentira. Uno intenta planchar la tela, intenta estirar el hilo, intenta convencerse de que cuando el vestido esté terminado nadie notará el defecto. Pero la tensión siempre termina rompiendo la costura en el momento menos esperado. Ricardo, era una costura mal hecha. Tú solo intentabas mantener la prenda unida porque creías que era tu deber. Ahora la tela se ha rasgado y ya no hay necesidad de seguir fingiendo que el traje encajaba. Esa misma tarde, sin derramar una lágrima más, me pidió prestado el teléfono y llamó a una empresa de mudanzas pequeña, de esas que operan con camiones de carga ligeros y cobran por hora. El fin de semana transcurrió en un torbellino de cajas de cartón, cinta adhesiva y el sonido de pasos apresurados sobre el suelo de roble de mi casa. Fui con ella al departamento que compartía con Ricardo. Aprovechamos que él había ido a la agencia a intentar salvar los restos de su reputación. Empacamos su ropa, sus libros, sus objetos personales y todo aquello que había comprado con su propio sueldo. No tocamos ni un solo plato, ni una sola toalla que Ricardo hubiera reclamado como suya en el pasado. Cuando el camión de mudanza se detuvo frente a mi casa el domingo por la tarde, el olor a polvo y a cartón corrugado invadió el pasillo. Pasé horas ayudándola a desempacar, doblando sus blusas y acomodándolas en los cajones de la habitación de huéspedes, el cuarto que había sido suyo durante su infancia. Al caer la noche, cuando cerramos la última caja vacía, la casa se sintió diferente. No se sentía abarrotada ni invadida. Se sentía completa, como si una pieza fundamental del engranaje familiar hubiera regresado a su lugar legítimo tras un largo y doloroso exilio.
7 días después de que la grúa amarilla se llevara la camioneta plateada, el teléfono fijo de la sala sonó temprano en la mañana. Era Donato. Su voz sonaba animada, impregnada de esa energía profesional que precede a las buenas noticias financieras. Me pidió que me acercara al concesionario al mediodía, asegurando que el licenciado Vargas ya tenía todos los documentos finales preparados sobre su escritorio de caoba. Me puse mi mejor blusa, tomé mi bolso de cuero negro y tomé el autobús hacia la zona comercial con una tranquilidad que rayaba en la indiferencia. El vestíbulo del concesionario automotriz del sur estaba tan inmaculado como siempre. Donato me recibió con una sonrisa amplia y me guió directamente a la oficina de paredes de cristal esmerilado. El licenciado Vargas estaba sentado en la misma silla, con su maletín abierto y los sellos de goma alineados con precisión militar. Sobre la mesa descansaba un cheque de caja rectangular, impreso en papel de seguridad con marcas de agua, girado a mi nombre por una cantidad que cubría la totalidad de mi inversión inicial, menos una pequeña fracción por la depreciación de los 6 meses de uso, la cual consideré un precio minúsculo a cambio de la paz mental de mi hija. El vehículo se vendió ayer por la tarde, doña Carmen, explicó Donato, cruzando las manos sobre el escritorio, con un brillo de genuina satisfacción en los ojos. Tuvimos suerte. Un cliente habitual buscaba exactamente ese modelo para su hijo mayor y no le importó que tuviera unos pocos kilómetros en el odómetro. El pago se hizo de contado. Aquí tiene el cheque certificado. La cuenta del crédito a su nombre en el banco ha sido saldada y cancelada esta misma mañana por nuestro departamento contable. Usted ya no tiene ninguna obligación financiera ni ninguna propiedad vehicular a su nombre. El dolor articular había cedido con los días cálidos, permitiendo que mi caligrafía fluyera sobre el papel con una elegancia que me llenó de orgullo. Guardé el cheque en el bolsillo interior de mi bolso, asegurando el cierre metálico con un clic satisfactorio. Por cierto, doña Carmen, dijo Donato, reclinándose en su silla, bajando un poco la voz como quien está a punto de compartir un secreto de Estado. Creí que le interesaría saber que su yerno intentó llamar a esta oficina 3 veces el día que recogimos la camioneta. La primera vez exigió hablar conmigo, gritando amenazas sobre demandas multimillonarias y difamación corporativa. Lo transferí directamente al licenciado Vargas. Le informé al señor Ricardo que, si procedía a presentar una denuncia policial por robo, yo mismo me encargaría de contrademandarlo por fraude procesal y falso testimonio, presentando ante un juez el contrato original que demostraba que él sabía perfectamente que no era el titular del bien. Le leí la cláusula de penalización legal en voz alta. Colgó el teléfono antes de que yo terminara el párrafo y no volvió a llamar. Me preguntó si mi concesionario tenía por costumbre embargar los vehículos de sus ejecutivos en la puerta de su empresa. Le expliqué que el vehículo no estaba embargado por falta de pago, sino que había sido recuperado por orden expresa y notariada de la dueña legítima. Le expliqué que Ricardo no había puesto ni un solo centavo para la compra de esa camioneta, que el dinero provenía de los ahorros de su suegra y que la orden de recuperación se ejecutó porque él había dejado a esa misma suegra abandonada bajo una tormenta torrencial para no ensuciar los asientos. Arismendi es un hombre de la vieja escuela, doña Carmen. Valora la lealtad y detesta a los fanfarrones que fingen ser lo que no son. Cuando escuchó la historia, se quedó en silencio por un largo minuto y luego me agradeció la sinceridad antes de colgar. Caminé hacia el banco más cercano. Deposité el cheque en mi cuenta de ahorros, la misma cuenta que Miguel había iniciado décadas atrás, y regresé a mi casa. No sentí la necesidad de celebrar, ni de llamar a nadie para jactarme. La justicia verdadera no requiere aplausos. Se basta a sí misma en la tranquilidad del silencio que deja a su paso. Las semanas comenzaron a deslizarse con la suavidad de una seda bien cortada. El otoño dio paso a los primeros vientos fríos del invierno. Daniela encontró un nuevo ritmo en la casa. Volvió a sonreír, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, libre del peso constante de tener que medir sus palabras para no ofender el frágil ego de su exmarido. Los trámites del divorcio se iniciaron de manera unilateral. Ricardo firmó los papeles sin oponer resistencia.
sabiendo que cualquier intento de litigio solo expondría aún más su verdadera situación financiera, una realidad de deudas acumuladas y tarjetas de crédito al límite que ya no podía ocultar detrás de una carrocería brillante. Una tarde de finales de noviembre, Marta cruzó el jardín delantero con su habitual paso apresurado. Llevaba una bolsa de papel estraza de la panadería de la esquina, de donde emanaba un olor reconfortante a canela y azúcar tostada. Entró a la casa sin llamar, dejó la bolsa sobre la mesa del comedor y se frotó las manos para quitarse el frío antes de entrar a la cocina, donde yo estaba preparando café. «No vas a creer lo que me contó mi sobrino anoche», dijo Marta, sirviendo 2 tazas y sentándose a la mesa con esa expresión de satisfacción anticipada que precede a un buen relato. Su sobrino, un muchacho observador que trabajaba como analista de sistemas en el 10º piso de la Torre Empresarial Norte, se había convertido en nuestra fuente involuntaria de información sobre el destino del antagonista de nuestra historia. Me senté frente a ella, partiendo un trozo de pan dulce con los dedos, esperando pacientemente. «Resulta que a tu flamante exyerno le quitaron la cuenta principal de la agencia», comenzó Marta, bajando la voz por puro instinto dramático, aunque estábamos solas en la casa. El señor Arizmendi lo degradó. Le dijo frente a todos los directores que un hombre que miente sobre su patrimonio personal para impresionar a sus colegas es un hombre capaz de mentirle a un cliente para cerrar un trato. Le quitaron la oficina con vista a la avenida y lo mandaron a un cubículo en el fondo del piso, junto a los pasantes. «¿Y cómo está llegando al trabajo?», pregunté, con un tono de curiosidad genuina y desapasionada. Marta soltó una carcajada corta y ronca que hizo vibrar las tazas sobre la mesa. «Ahí está la verdadera belleza del asunto, Carmen. Como ya no tiene la camioneta y su orgullo no le permite tomar el autobús frente a sus compañeros, tuvo que sacar del taller su viejo sedán modelo 2008, ese que tiene la pintura descascarada en el capó y el tubo de escape oxidado. Pero como perdió el lugar en el estacionamiento VIP y su nuevo sueldo no le alcanza para pagar la pensión mensual del edificio, tiene que estacionar el auto en el lote de tierra baldía que está a 3 cuadras de la torre. Mi sobrino me dijo que ayer llovió fuerte en el centro», continuó Marta, limpiándose una migaja de la comisura de los labios. «El lote de tierra se convirtió en un lodazal espantoso. Ricardo llegó a la oficina con los zapatos de cuero italiano completamente cubiertos de barro gris, los bajos del pantalón empapados y el cabello escurriendo agua porque, adivina qué, el muy imbécil ni siquiera tiene un paraguas en condiciones. Entró al edificio dejando huellas de lodo por todo el vestíbulo de mármol, y el guardia de seguridad, el mismo guardia al que él solía mirar por encima del hombro, lo obligó a detenerse y a limpiarse los zapatos con papel periódico antes de dejarlo subir al ascensor. Ricardo había sembrado exclusión y arrogancia, y ahora estaba cosechando la humillación pública en el mismo escenario que antes consideraba su feudo. El barro que la llanta de su falsa camioneta había arrojado sobre mi abrigo ahora manchaba irrevocablemente sus propios zapatos y su reputación. Asentí lentamente hacia Marta, levanté mi taza de café en un brindis silencioso y cambiamos de tema, hablando sobre los preparativos para las fiestas de fin de año, cerrando el capítulo de Ricardo de manera definitiva. La lluvia regresó a la ciudad la primera semana de diciembre, no como una tormenta violenta, sino como un aguacero constante, frío y metódico, de esos que obligan a la gente a caminar con la cabeza gacha y los hombros encogidos. Daniela y yo habíamos salido temprano para hacer unas compras en el mercado central. Habíamos comprado telas nuevas, hilos de algodón egipcio y algunas provisiones para la despensa. Cuando salimos del mercado, el cielo se había cerrado por completo, pintando la ciudad de un gris plomizo. El agua comenzó a caer con fuerza, golpeando el pavimento y formando pequeños ríos en los bordes de las aceras. Daniela, cargando 2 bolsas de papel grueso, miró el cielo con un gesto de ligera preocupación. Yo, con mi bolso de cuero colgando del hombro, metí la mano libre en el compartimento lateral y saqué mi viejo y robusto paraguas negro, el regalo de Miguel. Presioné el botón de metal del mango. La cúpula de tela impermeable se abrió con un chasquido firme y seguro, tensando las varillas de acero, creando un refugio instantáneo contra el clima hostil. Me acerqué a mi hija,
levantando el paraguas lo suficiente para cubrirnos a ambas. Daniela me miró. Sonrió con una tranquilidad inmensa y entrelazó su brazo libre con el mío. Comenzamos a caminar juntas por la acera mojada, compartiendo el espacio bajo el toldo negro. Un taxi pasó rápidamente por la calle, pisando un bache profundo y levantando una estela de agua sucia que amenazó con salpicarnos. A diferencia de aquella tarde en la clínica, esta vez no me quedé inmóvil. Di un paso firme hacia atrás, tirando suavemente del brazo de Daniela, esquivando el agua lodosa con la agilidad de quien ha aprendido a leer los movimientos de la calle. El agua cayó inofensivamente sobre el borde de la acera, sin tocar nuestros zapatos, sin manchar nuestra ropa. Daniela soltó una pequeña risa, apretó mi brazo con cariño y continuamos nuestro camino hacia la parada del autobús, resguardadas, seguras y, sobre todo, dueñas absolutas de nuestros propios pasos. Esa misma tarde, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales de las ventanas con un ritmo monótono y arrullador, me refugié en mi cuarto de costura. La casa olía a sopa de verduras recién hecha y al calor de la estufa de gas. Daniela estaba en la sala, leyendo un libro envuelta en una manta de lana, disfrutando del sonido de la tormenta desde la seguridad del hogar. Me senté en la silla ergonómica frente a mi inmensa máquina de coser industrial. Encendí la pequeña lámpara de cuello de ganso, ajustando el haz de luz blanca directamente sobre la placa de acero de la aguja. Tomé una falda de lana gruesa color azul marino, una prenda que una clienta antigua me había traído para ajustar la cintura y rehacer el dobladillo. Acomodé la tela bajo el prensatelas, asegurándome de que el borde estuviera perfectamente alineado con las guías de medida grabadas en el metal. Presioné el pedal con la punta del zapato. El motor respondió al instante, emitiendo su zumbido grave y constante. La aguja comenzó a subir y bajar a una velocidad vertiginosa, perforando la lana, entrelazando el hilo superior con el inferior, creando una costura recta, fuerte e invisible desde el exterior. Mis manos, a pesar del desgaste de los años y del frío inclemente de la tarde, guiaban el tejido con una precisión absoluta, sin dudar un solo milímetro. Mientras cosía, observaba cómo la aguja unía las dos piezas de tela, dándoles forma, dándoles un propósito. Pensé en Ricardo, atrapado en su cubículo oscuro, limpiando el lodo de sus zapatos, rodeado de objetos que no le pertenecían y de personas que ya no lo respetaban. Él había creído que el poder residía en el precio de la tapicería y en la marca del motor, ignorando la lección más básica de la vida. Llegué al final de la costura. Levanté el prensatelas, tiré suavemente del hilo y lo corté con mis tijeras pequeñas, escuchando el chasquido metálico de las hojas afiladas. Alicé la falda terminada sobre la mesa de madera, pasando la palma de la mano sobre el dobladillo perfecto, sintiendo la textura cálida y resistente de la lana. Apagué el motor de la máquina de coser y dejé que el silencio de la habitación se mezclara con el sonido lejano de la lluvia. Había aprendido que el verdadero refugio no es un castillo de metal brillante que cualquiera te puede quitar. El verdadero refugio es tener la llave de tu propia puerta, la firmeza de tus propias manos y la certeza absoluta de que, sin importar cuánto llueva allá afuera, el paraguas que te cubre es tuyo.